nuevamente a nuestra sección que decimos siempre Diálogo Live. Qué lindo poder compartir otra vez más con vos. No sé si desde ahí, desde tu casa, pudiste notarlo, pero bueno, hoy el ambiente fue otro. Volvimos a vernos de nuevo, todos juntos, reunidos, ya sin tantas limitaciones como teníamos antes, así que otro motivo para alegrarnos, para gozarnos. Así que te invito a que, si no pudiste en esta ocasión estar presente y podés el próximo domingo, te esperamos acá con mucha alegría, y si no, como siempre, conectados desde YouTube. Así que gracias también por quedarse ahí prendidos, y a esto ingresamos entonces a charlar, a dialogar, a seguir explorando en lo que Dios nos habló hoy a través de la palabra que trajo el pastor. Y siempre pienso que no hay algún tema que para Dios no sea importante en nuestra vida. O sea, todos los aspectos del ser humano le interesan a Dios. Y muchas veces, no sé si te pasó también o tenés esa percepción. Por cierto, bienvenida, gracias por estar acá. Me alegra mucho. Sí. Esa percepción de que muchas veces, como latinos, a ver si me permiten, nos cuesta hablar un poco de dinero en la iglesia. Cosa que creo yo estamos aprendiendo cada vez más. Y creo que no hay, a ver, si uno quiere aprender de un tema, no hay peor cosa que no hablarlo. Porque al no hablar de algo nunca se aprende. Entonces, qué bueno que podemos estar hablando de dinero hoy, porque sin duda que es una parte muy importante como seres humanos, porque trabajamos con el dinero todos los días. Así que si no tenemos una percepción clara de cómo eso puede ayudarnos y ser de bendición para nuestra vida, va a ser muy complicado a veces encontrarnos en encrucijadas y cosas que no sepamos cómo manejar esta herramienta que Dios también permitió que tengamos. Entonces, bueno, haciendo un poquito ese preámbulo, ahí viste los textos bíblicos que el pastor te dejó, me parecieron muy interesantes, algunos de ellos, pero hoy vamos a seguir hablando un poquito más de eso, y me interesa también la mirada que tenemos como jóvenes hoy en día acerca del dinero, porque yo he notado muchas veces que sí nos interesa muchas veces hablar de esto, saber cómo podemos ser buenos administradores. Y mi primera pregunta justamente va a eso, ¿no? ¿Cómo crees que es importante, o por qué crees que es importante que los jóvenes tengamos o prestemos atención a nuestras finanzas? Sí, yo creo que es algo que también podemos aprender de la cultura alemana, que es un poco más fuerte, tiene el tema más en mente, o es más conocido el tema, y yo creo que es muy importante para aprender a administrarnos. Como persona joven, uno muchas veces tiene un poco menos de dinero a disposición que cuando sos más grande, entonces es más fácil aprender con menos. Por ejemplo, el diezmo. Es más fácil dar diezmo de 100 euros que de 2.000 euros. Entonces es bueno empezar muy temprano a aprender a administrarse, a ahorrar, a dar, a diezmar, porque después cuando, claro, uno gana más, va a ser más fácil cuando uno ya está acostumbrado. Yo creo que otra cosa muy importante que como psicóloga yo me doy cuenta muchas veces es que es bueno tener seguridad financiera para tener la mente libre para otras cosas. Si uno tiene problemas con el dinero, si uno está pensando, tengo que pagar esto, no me alcanza, quiero dar pero no puedo, uno ocupa mucho en la mente que, claro, no te da tiempo para pensar en qué puedo hacer en la iglesia, cómo puedo ayudar, qué puedo hacer para mis hermanos. Entonces yo creo que eso es muy importante. Pero otra cosa que el pastor también dijo y que para mí también es muy importante es importante también disfrutar el dinero. Si yo trabajo duro, lunes a viernes o todos los días, también es importante disfrutarlo. Esos son los temas que yo creo que para los jóvenes son especialmente importantes. Qué bueno, ¿no? Porque como decías, y como también el pastor hablaba un poco en la prédica, él hablaba sobre la ambición, Proverbios 1, ¿no? Y creo que el problema del dinero no radica en el dinero en sí mismo, sino en cuál es nuestra postura frente al dinero. Si no tenemos esa capacidad, por ejemplo, de disfrutarlo. Porque por ahí hay mucha gente que tiene económicamente la posibilidad de hacer muchas cosas, pero por el estrés de su mente acerca del dinero, no se le permite en su vida disfrutar, o de hecho a veces ni siquiera invertirlo correctamente por una preocupación en su mente, ¿no?
Entonces me pareció muy, muy lindo eso y voy a destacar también lo primero que dijiste y es, hablaste de un principio, que es saber dar, ¿no? Y es mucho más fácil aprender desde lo poco, desde lo pequeño y de allí después expandirse a lo más grande. Y creo que es un principio que se puede aplicar a muchas cosas de la vida, no solamente el dinero. El servicio también. El servicio es mucho más fácil, ¿no? Y qué bueno que podamos poner esto en práctica. Creo que ese es un tip muy bueno para poner en práctica, por ejemplo, en la semana, porque siempre hablamos acá en diálogo de cómo hacer para poner en práctica lo que escuchamos. Entonces, qué bueno eso de iniciar de a poco. Quizás, si vos estás teniendo una lucha ahí especial con el dinero, empezá de a poquito. Entonces, con pequeños pasos, si te costó, por ejemplo, dar el diezmo, como decías vos el ejemplo, empezá de a poquito cada vez más, y así vas aprendiendo un principio de a poco, ¿no? Y hablamos también del dar, de este principio, y la importancia de saber administrarse no radica solamente en lo que puede bendecirme a mí, o sea, el dinero cómo puede ayudarme a mí, a mi familia, a mi entorno cercano, sino cómo podemos bendecir al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a aquel que ni siquiera sé, pero estoy invirtiendo y está llegando esa bendición a otro lugar. Y algo que me pareció muy interesante es que ustedes hace un tiempo, junto con Laurín, están dirigiendo una fundación donde están ayudando a niños en Colombia, por ejemplo, y muchos de los que aportan a esa fundación ni siquiera vieron la cara de aquellos a los que están ayudando. Entonces, me pareció no solamente muy inspirador, pero quiero hacerte una pregunta y es, ¿cómo crees que como jóvenes podemos utilizar nuestras finanzas para bendecir a otros? Yo creo que hay diferentes cosas las que uno puede hacer. O sea, una cosa siempre es también ayudar y dar a la iglesia local. Porque, por supuesto, la iglesia necesita dinero para cubrir los costos, etcétera, pero la iglesia usa mucho de ese dinero también para proyectos. Sí. Por ejemplo, lo que tenemos acá es Abrazo, que tiene varios proyectos abajo de este proyecto grande de abajo, de Abrazo, que es, por ejemplo, Grenzlos, que es, por ejemplo, el proyecto Maná, que es, por ejemplo, el proyecto que ayuda a la gente mayor. Y nosotros, dando a la iglesia, también apoyamos a esos proyectos que hace la gente que nosotros conocemos. La gente que está ahí abajo es la gente que va a la calle, que reparte a la gente que vive en la calle, son las personas que hacen, por ejemplo, en Grenzlos el trabajo de jóvenes. Eso es una forma que es, digamos, más pasiva, dar para que otros lo hagan. Y la otra forma es lo que hicimos nosotros, por ejemplo, tomarlo en tus propias manos, fundar una fundación, hacer algo activamente que pueda ayudar a un proyecto que sea muy importante para vos mismo. Y lo que ahí es muy importante, creo yo, es que dar no es solo dar dinero, sino también es dar tiempo. Eso es lo que yo me di cuenta con lo de la fundación, que muchas veces el tiempo es más valioso que el dinero. Entonces, si vos sos joven y capaz que no tenés tanto dinero que te sobre, empezá dando tiempo. Empezá dando un par de horas a la semana, 2 horas a la semana, aunque sea, ayudando a un proyecto, ayudando a algo, porque siempre los proyectos necesitan la gente que dé dinero, pero también necesitan la gente que lo organice y que haga todo. Entonces yo creo que, bueno, eso es con lo que yo empecé, ayudando, y con lo que también te hace más fácil después dar. Buenísimo, buenísimo. Me encantó porque eso que decís es muy cierto. A veces no tenemos la capacidad de dar como quisiéramos, quizás, pero siempre tenemos algo para dar. Entonces, quizás hoy vos no tenés en tu mano plata física o te escasee en este tiempo, pero estoy segura de que algo tenés en tu mano para dar. Tiempo, amor, sabiduría, no sé, cuántas cosas que uno Dedicación, ¿no? Y cuántas cosas que uno da y a veces ni siquiera pensamos conscientemente sobre esas cosas, pero estoy seguro que estás siendo productivo en tu vida en alguna área y en alguna otra área probablemente estés sintiendo el llamado de Dios a dar un poco más. Entonces, pero me pareció en general un tema muy, muy interesante y sobre el que deberíamos seguir meditando, estudiando, trabajando, porque sin duda, como dije al comienzo, la palabra de Dios tiene mucho que decirnos sobre esto y de hecho muchas de las normas económicas que usan muchas empresas las sacan a veces de la misma Biblia, porque tiene mucho contenido y mucha sabiduría, como decía hoy en Proverbios, Salomón, este hombre tan rico que tuvo una capacidad tremenda para dirigir un reino. Hay mucha sabiduría que podemos encontrar ahí. Así que, bueno, me encantó. Gracias por compartir mucho gusto, tu tiempo. Me gustó también.
administraste bien tu tiempo estando acá con nosotros. Así que bueno, una felicidad, como siempre, poder compartir con ustedes sobre estos temas y seguir profundizando sobre la palabra de Dios. Desde acá te mandamos un abrazo gigante, esperemos que te encuentres con salud, que estés fuerte ahí con toda y que esta semana el Señor y el Espíritu Santo te hablen fuerte sobre este tema y podamos como cuerpo, como iglesia, seguir avanzando. Te amamos mucho, te bendecimos, hasta la semana que viene. Chao, Chao. gracias. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan Buenísimo, ¿eh? indescriptible. No Me existe encantó. una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan